Hola, soy Marian de Marian y Lex y el día de hoy nos encontramos en el hogar María Auxiliadora en Ciudad Satélite en la ciudad de Guatemala. Este es un hogar de niñas que está justo a la par del hogar de niños Hogar Miguel Magone. Y aquí pues tenemos algunos de los niños que nos acompañan el día de hoy. Este hogar María Auxiliadora se fundó hace aproximadamente 7 años y alberga normalmente entre 30 y 50 niñas. Van a tener la oportunidad de ver en el episodio de esta semana el trabajo tan grande que se realiza para darles a estos niños muchas sonrisas. ¿Nos quieren dar un poquito de sus nombres? ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Lucero. Lucero. ¿Y tú? Dylan. Dylan. Jennifer. Jennifer. Dulce. Dulce. ¿Cómo? Lutonocho. Ok, muy bien. ¿Y tú? Gabriela. Ok, así que vamos a estarles llevando un poquito de lo que se hace en este lugar. Ahorita nos está agarrando un poco la lluvia, pero vamos a tener algunas entrevistas con las personas que se encargan de llevar a cabo todas las actividades necesarias, cocinar, limpiar, hacer la lavandería, todo lo demás. Así que no se pierdan el resto de este episodio, que estaremos con ustedes pronto. Gracias. Adiós. Bye. Bienvenidos a Marian y Lex. El día de hoy estamos honrados de transmitir desde la capital colonial de Centroamérica, la antigua Guatemala, en el icónico Hotel Casa Santo Domingo, que es toda una experiencia. Y qué mejor que nuestros invitados, Karen y Estuardo, pues nos van a compartir una historia de vida que realmente llega al corazón, porque no es nada más la forma, sino tiene mucho fondo. Y este fondo lleva a seres humanos a ser mejores seres humanos y adultos. Así que muchísimas gracias. Antes de queremos saludar a los doctores Alejandra de Celada y su esposo Walter Celada, y al dentista Sergio Rivas Fernández, que nos ve desde la bella playa de Tela en Honduras. Y por supuesto nuestra querida Chiqui tiene unos cuantos saludos y va a empezar la entrevista. Gracias, Lex. También queremos agradecer y mencionar a Xiomi Vides, experta en seguridad, empresaria, reina de belleza. Gracias por enviarnos contenidos que nos van a ser de mucho valor para futuros episodios. Así que mil gracias, y a todas las personas también que nos han estado apoyando, enviándonos mensajes y enviándonos contenido también que nos va a servir mucho para el futuro. Así que muy contentos de estar aquí el día de hoy. Karen, Estuardo, mil gracias por haber venido para esta entrevista y para compartir su historia con nosotros. Así que tal vez deberíamos empezar por el principio. Así que, Karen, quisiéramos que nos contaras un poquito de cómo surgió la idea antes de empezar, quisiéramos aclarar que tanto Karen como su esposo Estuardo son las personas que dirigen el hogar Miguel Magone y el hogar María Auxiliadora de niños y de niñas en Ciudad Satélite, en la ciudad de Guatemala. Entonces, ya teniendo eso como introducción, Karen, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo empezaste con ese proyecto de vida? Bueno, cuando yo era joven, estaba en el colegio, tenía 17. ¿Todavía es joven usted? Tenía 17 años y tuve la oportunidad de visitar un hogar para niños en Guatemala. Y para mí fue muy impresionante. Mi vida era en esa época el básquet, estaba en los scouts y pues el estudio, ¿verdad? Pero nunca había tenido esa oportunidad y nunca hubiera imaginado que habían 400 niños ese día en un orfanato, y fue para mí una impresión muy grande. Yo quería llorar, estaba como un poco apartada de de ese día, pues estabas un poco atrás de la actividad, y vino un niño se acercó y se presentó y me contó su historia. Entonces yo estaba demasiado ya, casi llorando ya por todo. El niño cuenta su historia, pero me hizo una pregunta muy, muy extraña a la vez.
que bueno, considero que fue Dios a través de este niño, ¿verdad? Quien hizo una invitación, porque me dice, ¿verdad que usted va a venir para siempre? Wow. El niño tenía 11 años, yo tenía 17. ¿Y qué le podía yo decir al niño? Pues yo tampoco era adulta, yo no tenía, pero le contesté a los pocos segundos, sí, voy a venir para siempre. Y desde ese día hasta el día de hoy. ¿Y de eso hace cuántos años, Karen? No estoy tratando de ver cuántos años tienes. Como 38 más o menos años. Fue esta invitación y soñando, ¿verdad? Porque al principio, pues desde ese día seguí siendo voluntaria de ese hogar por 10 años más o menos. Después ayudando a otros hogares, a niños de la calle, y soñaba, algún día quisiera tener un hogar para niños, pero era así un sueño, ¿verdad? Seguía estudiando en la universidad, psicología, o sea, seguía trabajando, toda la vida normal, pero mis fines de semana y todo el tiempo lo dedicaba a visitar niños, todo el tiempo libre. Y fue así como, pues, Dios puso la oportunidad de iniciar el Hogar Miguel Magone hace 25 años ya. Se cumplieron en enero, o sea que sí, ya es una vida Claro. Para ayudar a los niños. Estamos en la ciudad, en Misco, en la aldea El Aguacate, y pues gracias a Dios ha ido creciendo poco a poco, y con el sueño, ¿verdad?, de que los niños pues sean felices, logren cambiar esa vida, sean buenos cristianos, honrados ciudadanos para nuestra Guatemala. Y hace pues algunos años también abrimos el hogar para niñas. Hace 7 años se abrió sus puertas. Que es el María Auxiliadora. María Auxiliadora. Entonces ahorita pues ya contamos con las 2 áreas para el hogar. Karen, o sea que podemos resumir que es un cuarto de siglo colaborando con la juventud y la niñez. Este chico Ángel, porque yo sí también puedo creer que es un ser luz, que te recordó cuál era una de tus labores y caminos en esta vida. ¿Tienes todavía comunicación con él? Hace unos años me llamó, me contactó, y sí, sé que está bien y todo, pero no lo he visto realmente, pero sí por teléfono. Quiero que sepan que aquí se está respirando una vibra tan linda que conmueve el alma. Sinceramente, no se nos quiebra la voz porque no queremos que se nos quiebre, pero porque no estoy hablando sí, yo. Es un sentimiento profundo, pero es de alegría. Muchas gracias, Karen, por compartirnos, y por favor siéntanlo, vívanlo, y eventualmente durante la entrevista vamos a dar los contactos para que, si ustedes quieren ser parte de esta obra tan maravillosa, tan loable y tan humanitaria, puedan sumarse con donaciones, con tiempo, porque el tiempo es muy valioso y a veces eso vale más que una cuenta llena de dinero. Así que qué linda historia. Y ahora, pues, para ponerle un poquito de azúcar con pimienta, ¿cómo entra este hombre a tu vida, niña? O cuente usted mejor cómo encontró a esta mujer tan linda. Ok, pues sí, lo mismo, pues es Dios quien lo va guiando a uno en el camino, ¿verdad? Pues yo nunca había pensado en nada de social, ni ayuda, ni nada. También en mis años de juventud, pues lo normal, pues, jugar fútbol con los amigos, salir, fiestas y todo. Mi papá viene de una familia muy humilde, salió con su hermano del pueblo donde vivían y se vinieron a la capital sin nada, a trabajar y empezar a subir, y pues gracias a Dios, pues no es que tengamos mucho dinero, pero nos pudo dar una buena educación, una bonita casa, pues lo necesario siempre hubo. En algún momento pues mi papá enfermó de cáncer de hígado, y tampoco nunca habíamos, o sea, en la familia nunca había habido como una motivación a algo social. Yo todos mis años de juventud nunca recuerdo que hayamos, pues, para ayudar a la gente con la que uno trabajaba, pero lo normal. Pero estando él ya muy enfermo, me dijo, mira, hay que agradecer, devolver algo de lo que la vida nos ha dado, pues. Entonces busca algo en que ayudar, pues. Y bueno, pues busquemos algo en que ayudar, pues. Pero en ese momentito así como que no sé, va a ser algo ecológico o no. Entonces empecé a preguntar, y con los amigos, miren, muchacha, quiero hacer algo por Guatemala, pues. Acepto
opiniones. Y una amiga de mi hermana estaba haciendo voluntariado con Karen. Entonces me dijeron, mira, fíjate que está esta patoja que están trabajando con niños de la calle y pues quieren que uno llegue a ayudar y no hace uno nada. Y se iba uno a jugar fútbol y platicar con los patojos y todo. Pero cuando me dijo niños de la calle no terminé yo de entender de qué me estaba hablando. Entonces, en ese tiempo el proyecto todavía no existía un hogar, sino que... Eso iba a preguntar, esto fue pre-Miguel Magone. Pre-Miguel Magone. Entonces, en ese momento Karen bajaba a un lugar que se llamaba El Hoyo de la Terminal. Y se llama El Hoyo porque eran 4 calles, ahora ya están asfaltadas, pero en ese entonces era lodo y las 4 eran así bajaditas y pues la realidad es que este último espacito era un hoyo. Y allí habían un grupito como de unos 30, 40 patojos, hombres y mujeres, niños de la calle, ahí dormían, drogados, con pegamento. Cuando tú dices niños de la calle era que están en situación de calle. Situación de calle totalmente. Sin inspección de un adulto. No, nada. Ni guía de nada. Niños que escapaban de sus casas y que muchos eran como de pueblos y se venían a la capital creyendo que y aquí iba a haber algo y no, lo más fácil que encontraban era pues alguien que les ofrecía un poquito de pegamento, solvente y ahí pasaban la vida, los chiquitos pedían dinero en las camionetas y los más grandes asaltaban pues. Entonces, pues así empezamos. Cuando llegué yo, bueno, un día vamos a traer los patojos y entonces bajamos y así viendo a todos así como que, y todo el mundo, o sea, niños que no se bañan en toda la semana y ¿qué onda, profe? ¿Qué edad tenías tú, perdón? Como 25, más o menos, ajá. Sí, algo así, y muchos de ellos pues también tenían ya 25 pues, y entonces empezar a entenderlos, empezar a entender esa mentalidad que uno no se imagina, es otro mundo totalmente, porque por poner un ejemplo, en una ocasión fuimos con algunos de los más grandecitos y decían en ese entonces, mire, profe, fíjese que yo le agradezco a Dios porque hoy me fue bien, mire, me robé 2 cadenas. Entonces, él estaba seguro de que Dios lo había protegido porque había tenido la oportunidad de eso y que no había lastimado a nadie, la señora me las dio y que ahora hay que compartir con los amigos, y cuando tenían algo de dinero pagaban un cuarto, que creo en aquel entonces costaba como 10 quetzales el cuarto y ahí dormían 7, que eran los más grandecitos. Y cuando no había, pues entonces ya dormían ese día en la calle con todos los demás que sí nunca juntaban para el cuarto. Entonces llegaba uno en la noche y ahí estaban todos tirados y se levantaban medio drogados a platicar, iba Karen con su botiquín y había que curar al que estaba golpeado, y que uno se quemó, que a otro, fíjese que me agarró no sé quién y me pegó. Un mundo totalmente diferente. Y yo empecé, o sea, se bajaba ahí al hoyo y se subía a los niños al colegio Don Bosco. Ellos nos prestaban las instalaciones, se les daba permiso a los niños. Bueno, primero la entrada era por otras drogas, entonces había que sacarle la bolsita de pegamento, la pachita de solvente y se quedaba afuera. Y bueno, paso 1, a bañarse todo el mundo para tratar de despejarse de que se les fuera la droga y todo. Tenían que lavar su ropa y Karen tenía ahí donaciones de ropa que daba a la gente y se les daba una ropa no nueva pues pero limpia, y ellos dejaban su ropa lavada ahí. Era el primer paso para tener derecho a tener la ropa, y después un medio desayuno, de ahí jugar fútbol, que se cansaran y que se cansaran y que se cansaran, un almuerzo, en la tarde se veía una película, otro poquito de deportes, y en la noche, o tardecita noche, ya iban para afuera. Y yo iba principalmente a jugar fútbol, o sea, así empecé. Yo iba a jugar fútbol y pues fui platicando a Karen, conociéndola, admirándola bastante, con la paciencia y con todo lo que tenía, que hacía con los patojos. Y sí, pues ahí fue que el flechazo, pues, y entonces poco a poco empezamos a seguir avanzando, y para el poco tiempo pues se dio la oportunidad de comenzar con el hogar Miguel Magone, que en ese entonces se comenzó con niños de la calle, estos mismos patojos que drogadictos, ladroncitos, pero después de un par de años estar trabajando con ellos nos dimos cuenta que el porcentaje de niños que pueden salir de ahí hacia una vida productiva para Guatemala, digamos, es muy poco. Entonces se decidió empezar un paso antes, porque muchos de esos niños se iban a la calle por la violencia o abusos que habían en su casa, y preferían irse y vivir su vida en la calle. Entonces ahora, desde ese entonces para acá, pues se trabaja con niños que sufren maltrato físico en sus casas, que en todos los casos pues son referidos por un juzgado. Y chicos, ¿qué porcentaje de niños y niñas en estado de
vulnerabilidad dentro del hogar hay? O sea, creo que es una pregunta fácil de decir, difícil de responder, pero asumo que tal vez tendrán un parámetro. Sí, bueno, vulnerables, todos llegan por maltrato físico, entonces en realidad es el 100% de quienes atendemos, bueno, pensé en el 95%, digamos, porque hay algunos casos en que no es maltrato físico, sino que es negligencia. No los mandan a la escuela, o se quedan sin sus padres, o se quedan sin los papás. El hogar es un hogar temporal, o sea, el gran porcentaje de los niños sí tienen familia, que no es la mejor familia, porque hay muchos abusos en la casa y por eso es que llegan con nosotros, y hay un porcentaje pequeño que en realidad no tiene a nadie y que podría en algún momento ser adoptados, pero nosotros no trabajamos bebés, y cuando las parejas andan buscando adoptar un niño, pues normalmente buscan un bebé y quieren que vaya creciendo. Entonces estos nuestros niños que no tienen a nadie, muy probablemente pues van a crecer en el hogar hasta ser adultos, porque nadie quiere adoptar a una niña. Tenemos una niña de 14 años ahorita que podría ser, pero es una adolescente que va a empezar a entrar a esta edad, claro, un poco difícil. Ya de 14 ya empezó, sí, totalmente. Entonces, sí, es complicado. ¿Qué podrían darnos un poquito de amplitud en cuanto a, por ejemplo, cuántos niños y cuántas niñas tienen actualmente, cuánto es lo que normalmente manejan y qué tipo de actividades son las que se hacen en el hogar? Bueno, el hogar tiene capacidad para 90 niños y niñas, 32 niñas y el resto de niños que a veces recibimos desde año y medio a 10 años para ingresar, pero se hacen excepciones algunas veces cuando son hermanos, pero también pues algunas situaciones pues van creciendo allá, entonces llegan a veces a los 18 y nunca se sabe exactamente, pero actualmente ahorita tenemos 70 niños viviendo en el hogar. Está lleno el hogar de las niñas y el de los varones tiene un poco de espacio, pero bueno, por la situación, ¿verdad? Ha sido un poco difícil este año y medio, pues sin tanto apoyo, sin visitas, sin actividades, sin escuela afuera, ha complicado. En el hogar se trata como que fuera una familia, o sea, la verdad no hay un policía en la puerta, está pues, es muy como ellos sienten que familiar. Están en una familia, ¿verdad? Tienen a sus encargados, maestros encargados para cuidarlos durante el día, todo el día por turnos, pero duerme uno en cada habitación con ellos, o sea, no están solos nunca, poco personal, pero pues con mucho corazón, ¿verdad? Para atenderlos. Y durante el día, pues ahorita, pues a través en línea las clases, hay clases de música, hay clases de inglés, nos inventamos, sobre todo ahora con este encierro, claro. Hemos tratado de inventar concursos de talentos, pues más qué hacer, ¿verdad? El día de hermanos, para estar con nuevas actividades. Bueno, y esta vez con la Chiqui no tenemos discrepancia, tenemos convergencia. Estamos de acuerdo en todo. Es el milagro de Estuardo y Karen, porque con la Chiqui si no es el norte es el sur, y si no es el oeste es el este o la entrada o la salida, pero esta vez convergemos en que los queremos invitar a que sean parte de este movimiento tan loable, tan real y tan admirable, es lo mínimo que podemos decir, para que colaboremos con esta obra de Estuardo y de Karen. Chiqui, que es la tecnológica, sabe el tema de la pantalla y todo eso, porque yo no sé si me va a salir aquí o dónde. Dale, Chiqui, porfa. Sí, pues queremos invitarlos, ¿verdad? Como dice Alex, a que todas las personas que quieran hacerlo, todos los que quieran colaborar con esta causa tan noble, lo puedan hacer. Vamos a tener, sí, en la pantalla, en la parte de abajo, un contacto, un contacto que va a ser uno de ustedes por si alguien quiere colaborar, ya sea en persona, en forma de voluntariado, donando su tiempo, como tú lo mencionaste, o con cualquier clase de productos comestibles, cosas de higiene, todo lo que... Equipo musical. Equipo musical, exacto. Pero ¿quién mejor que Karen y Estuardo que nos cuenten un poquito brevemente ¿qué es lo que se necesita? ¿Con qué puede colaborar para las personas que nos están viendo? Si alguien quiere ayudar, ¿qué es lo que se puede hacer? Ok, realmente es una invitación para todos ustedes. Necesitamos de ustedes para seguir adelante. No es fácil llevar esta obra a cabo. Con la ayuda de Dios y de ustedes va a ser posible ayudar a muchísimos niños.
Hemos ampliado también el apoyo a los niños de la aldea El Aguacate. Hay mucha pobreza en esta aldea y apoyamos a niños y sus familias. Ahora en pandemia, pues con bolsas de alimentos, y en tiempo normal, pues llegando al hogar y dándoles sobre todo almuerzos y cenas a todos ellos. Tratamos también de motivarlos con la escuela, entonces también todo lo que es escolar es bienvenido, tanto para nuestros niños como para los niños de la aldea El Aguacate. Y realmente dependemos solamente de personas, amigos, colaboradores y empresas privadas para sostener el hogar y el mantenimiento. Y tenemos pues muchos sueños, muchas ideas, muchos proyectos para poder apoyar a estos niños. El de música es uno de ellos, que ayuda tanto en su autoestima. Instrumentos musicales pueden ser de muchísima bendición y ayuda porque están muy motivados nuestros niños, tienen talento, algún equipo de sonido y bueno, alimentos, frutas, verduras, carne, todos productos de higiene personal también son de muchísima necesidad y toda ayuda, el tiempo, los voluntarios, es tan importante para un niño tener a alguien, ¿verdad? Entonces hay muchas formas, llegar a cocinar un día, llegar a coser, hay tantas formas que pueden apoyar o tal vez tienen ustedes también un talento que puedan enseñarles, ¿verdad? Un curso, interesante. Todo es bienvenido. Los niños viven en el hogar los 365 días del año y se necesita apoyo, aún para los educadores, motivación, pues aprender equipo más, técnico, ¿verdad? tipo computadores, Sí, iPads, también todo, todo. especialmente este par de años pues nos dimos cuenta de lo necesario que es. Ahorita tenemos una computadorcita, no lo pudimos hacer por niños, sino que por grado. Entonces todos los que están en primero con su compu reciben su clase y pues tienen un par de maestros cada grupo que les apoya para tratar de entender, porque con la televisión y uno mira a la maestra chiquitilla, es difícil para ellos poner atención tanto tiempo, pero sí todo. En realidad, pues hay que pensar en el hogar como una casa grande. Claro. Todo lo que se necesita en la casa, solo que multiplicado por, en lugar de 2, 3 hijos, son 65. Entonces, hubo un ejemplo sencillo que algo que no habíamos pensado y ahorita nos dimos cuenta con la pandemia es papel de baño, por ejemplo. Usamos 150 rollos de papel de baño a la semana. Lo que se acabó primero en la pandemia. Sí, hubo escasez cuando comenzó la pandemia, pero igual que eso, pues todo lo demás, ¿verdad? Shampoo, comida, todo eso. Claro. No, lo platicábamos fuera de cámaras y nos contaba Estuardo, o sea, un señor que tiene tomates, por ejemplo, él dice, mira, aquí hay una caja de tomates, o sea, con lo que uno pueda, realmente. Totalmente. O si usted es psicólogo, por ejemplo, y quisiera donar medio día a la semana o un día al mes o algo, también se puede ese tipo de servicios, sí, dentistas, ¿no? También, dentistas, y a los amigos dentistas que ya nos saludan, hablen con su gremio y serán bienvenidos. Claro, sí. Realmente todo tipo de apoyo. A veces hay un caso médico también particular que necesitamos algún especialista. Claro. Tratamos de ir al centro de salud, pero a veces sí necesitamos un especialista. Totalmente. Para algún caso muy especial. Gracias a Dios son bastante sanos, pero se necesitan medicinas, también medicamentos básicos. No, ¿no? Están en crecimiento. Sí. Así que eso vitaminas, ese asesoramiento es muy importante. A los amigos de empresas privadas, indistintamente pequeña, mediana o multinacionales, quiero compartirles que tanto Karen como Estuardo nos dijeron a la Chiqui y a mí que cuando son donaciones empresariales, ellos pueden girar facturas, recibos contables que les sirven para su reporte de deducción de impuestos, tanto nacional como internacionalmente, pero eso el internacional lo vamos a hablar despuesito con otra invitada especial que tenemos, ¿verdad, Chiqui? Sí, totalmente. Y bueno, para cerrar este segmento, si nos pudieran contar brevemente, ¿qué otros proyectos tienen, en qué están trabajando ahora actualmente? Bueno, siempre seguimos soñando, mientras Dios nos lo permita, tener vida, salud, y seguir adelante, pues tenemos el gran sueño, ya está el terreno, lo más importante ya está la tierra, al lado también del hogar de los niños. Soñamos con hacer un centro de capacitación técnica tanto para los niños de la aldea, de las comunidades cercanas, que son de muy bajos recursos y necesitan pues estas herramientas, como para nuestros jóvenes y niñas jóvenes también,
para salir, que salgan muy bien preparados, ¿verdad? Ese es el sueño de todos, que nuestros niños pues tengan un futuro diferente. Una transición, ¿no? Entre el hogar y la vida de fuera. Va a ser bastante enfocado a los de afuera. Por la ok. cantidad de niños que se pueden atender Ya, y que estando en la aldea nos dimos cuenta de que en realidad muchos dejan la escuela muy temprano. Entonces, en estos tiempos salir a buscar trabajo, si solo tengo cuarto primaria o quinto primaria, pues realmente es casi imposible. Limita Entonces la idea es poder capacitarlos en cosas como plomería, mecánica de motos, algo que puedan, algo técnico que puedan ir y ganar y llevar algo de dinero a la casa, porque normalmente cuando dejan de estudiar es porque les están exigiendo en la casa que empiecen a trabajar para aportar algo. Entonces la idea de los talleres que tiene Karen pues es un poco como Intecap, un poco como Intecap, panadería, belleza, exactamente, para las niñas, ¿verdad? Todo eso. Estudios completamente. ocupacional rápidos, un año de estudios y que ya tengan la base para poder ir a pedir trabajo a algún lugar. ¿En cuánto tiempo está este proyecto? Ahorita está el terreno. Pero como hay que ponerse metas, ¿en cuánto sí. tiempo ustedes creen que puede? Porque entonces también gente profesionales técnicos pueden empezar a escribir y decir, mira, yo puedo dar este curso, puedo colaborar. Entonces demos un tiempito como para que la gente pueda planear. Hay que construir obviamente el Sí, pues esperamos el año entrante, o sea, tener todo el año entrante para construir el primer módulo por lo menos y poder empezar con unos 2 talleres que no sabemos todavía. Pues ya tenemos parte del equipo de panadería, probablemente ese va a ser uno de los primeros y pues vamos a ver qué va pasando. Herrería probablemente. ¿Y el diseño del complejo ya lo tienen? Tenemos un amigo arquitecto que nos dona su tiempo y talento, y entonces él es quien nos está haciendo el diseño de los talleres. Genial. Y también, pues, también para los jóvenes que están saliendo ya del hogar, queremos también hacerles una casita de transición para ayudarlos, ¿verdad? En esa parte antes de salir al mundo real. Sí. Pues de que tengan una casita, probablemente pues ahí mismo en la aldea del Aguacate, cerca, pero ya independiente. Ese es el otro proyecto, pero sí, el que es muy grande va a ser el de los talleres de capacitación para apoyar tanto a nuestros jóvenes como a los jóvenes de la aldea del Aguacate. Y pues o sea que gracias a Dios pues hay sueños, Totalmente. queremos seguir adelante. Y solo, gracias Karen, y solo para que nuestra audiencia sepa que, bueno, cuando hablamos de aldea, yo mencioné ciudad satélite, pero no sé si estoy mal. Sí, es un poquito antes. Esa es la región. Ok, entonces, pero cuando dice aldea del Aguacate, a veces uno dice, ay, bueno, quién sabe dónde está metido. Está súper accesible el acceso para las personas que quisieran llegar y hacer algún tipo de voluntariado en el hogar en sí. Está un poquito antes, yendo de San Lucas a la ciudad de Guatemala, un poquito antes de la entrada a San Cristóbal, del cruce de San Cristóbal, el anterior, ¿verdad? Es kilómetro 19 y medio. Es como 4 o 5 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros, sí, está súper cerca y es un lugar precioso, lleno de árboles, ¿verdad? Ambos hogares están ahí justo en medio de un bosque precioso, con vistas y todo, muy, muy lindo el lugar. Entonces, queremos agradecerles muchísimo a ambos el que hayan estado con nosotros en Marian y Lex el día de hoy, que nos hayan contado su historia tan conmovedora. Realmente ustedes son personas de gran corazón. ya quisiéramos todos poder realmente pues dedicar nuestra vida a eso, ¿verdad? Así como ustedes lo han hecho, pero no cabe duda que ustedes son ángeles, ¿verdad? Enviados para estos niños, para cambiarles la vida, y no cabe duda que así lo han hecho en muchísimos casos. Así que muchísimas gracias. Lex, ¿quieres decir algo más? Pues la Chiqui fue completa y totalmente específica y concreta, pues en nombre de la humanidad. Muchísimas gracias. Ustedes realmente hacen que uno crea y sepa que sí hay posibilidades de un mejor mundo y de una mejor generación de gente. En nombre de Marian y Lex, nuestro equipo de dirección, nuestro director y producción, y de la Antigua misma, muchísimas gracias. Y nosotros pues, si no podemos tener ese motor, porque se tiene que ser especial para poder hacer lo que Karen y Estuardo hacen, pues entonces metámonos a la sinergia que ellos ya crearon, seamos parte. Pongamos nuestro granito. Exactamente. Y aprovechando para agradecerles por esta invitación y pues agradecerles a ustedes oyentes que están acá con nosotros, pues apóyennos
visítenos, vengan y vean, es lo más importante. Y agradeciendo también a todas las personas que nos apoyan aquí en Guatemala y en el extranjero, porque gracias a Dios pues ha puesto en tantas personas esta ayuda para nuestros niños y niñas, que es de gran bendición. Así que gracias, porque apreciamos tanto todo lo que hacen por nosotros, de gran bendición, y Dios los bendiga. Gracias. Bueno, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Vamos a dejar en la pantalla el contacto de alguno de los dos, Karen o Estuardo. ¿Está bien? Sí, El sí, sí. contacto directo Ajá. para que ustedes puedan comunicarse y pues, ¿verdad? Ofrecer algún servicio, algún producto o su tiempo o lo que sea. O que lleguen y Ellos- visiten. Sí, Con que exacto, visiten. sí. Que, Y sí. por ahí van a ver que es como ir a un mundo de sueños y de fantasía, muy apegado a la realidad, pero para que también estos chicos tengan la oportunidad de sentir eso bonito que todos queremos, ¿verdad? Nosotros en Marian y Lex les tenemos una persona muy querida, invitada especial, y que de hecho es amiga de la causa de nuestros queridos Estuardo y Karen. Sigan con nosotros en Marian y Lex. Bueno, seguimos entonces ahorita con la entrevista, seguimos aquí en Casa Santo Domingo con Lex, muy contentos de estar aquí, muy conmovedora la entrevista con Karen y Estuardo, me dejó, yo no es primera vez que oigo la historia, y aún así cada vez me llega muy al fondo de mi corazón. Totalmente. Pero hoy estamos con el gran gusto de tener a Kim Melia con nosotros. Kim, pues tengo que decirlo, es una de mis mejores amigas y ella dice que yo soy su mejor amiga en Guatemala. Y tuve el gusto de conocerla hace unos 8 años. Nos conocimos pues de pura casualidad, una historia muy interesante, y ya de ese entonces pues yo llegué a conocer su historia y lo que ella estaba haciendo también como parte del hogar de niñas María Auxiliadora en la ciudad de Guatemala. Kim, so nice to have you here with us. Thank I'm so you. happy. And well, Lex and I would like you to share with us a little bit of Work, Play, Love, the organization that you help run. Okay. And basically how the whole idea got started. How did it start? Okay. Well, first of all, thank you for having us. Thanks for having Karen and Estuardo here. Just to tell their story is unbelievable, and they're saints. To me, they're absolute saints and angels. So it's kind of just a different story, but we were always giving to different organizations throughout North America. And we really wanted to give directly to the kids, where the money went directly to the kids, that you could trust where the money went. So we were searching for some place like that. And we ended up, my business partner ended up on an airplane. The stewardess, the flight attendant, whatever you want to call them now, was wearing a bunch of pulseras. And he said, "Why are you wearing so many pulseras?" Like it was from here to here. He said, "Because I support an orphanage in Guatemala." He said, "Tell me more." He told him all about the Hogar Miguel Magone. And he stroked him a check there for $1,000. And he said, "Okay, well, show me what you can do." And he sent back a bunch of pictures with kids with a bunch of new clothes and things. And so at the time, my other business partner and I decided to jump on an airplane to make sure it was real, because we could fake photos. And we jumped on an airplane with our niece and nephew and a film crew, pretty much. And we filmed it, and we met Karen and Estuardo. We met the boys, because the girls' orphanage never existed. Right. And that's how it all started. We fell in love. Sorry, this was about 10 years ago? This is 11 years ago. 11 years ago. 11 years ago, and you were flying from where to where? My business partner, I don't know. He was flying. We always fly for our business, and I'm not sure. It was in the States somewhere, though. He was flying on Southwest or Allegiant Airlines, I think. Oh my gosh, so you see that this is how destiny really works. Yes. Because it's not that it's a he. Yeah. It's a he. It's not that he was flying into Guatemala. No. He was flying continental USA. Uh-huh. Right. Wow. Yeah. And Kim, what was your first feeling before even landing in Guatemala? What moved you and say, this is the place? You know, just first of all, we wanted to help abused, abandoned children, however that could be, troubled children. And so to hear that it was Guatemala, first of all, I didn't even expect I would come to a country like Guatemala. But soon as I heard about it, and then we got on a plane, literally when the plane landed, I got shivers, and I knew I was at home. That I was knew your first time here? That was my first time here. I knew that the purpose was here. I knew that I was here for a reason. As soon as I landed, I didn't even need to meet Karen and Estuardo, but now that we've met, we're like family, and it's just been a really fascinating ride. Now, Chiqui, Kim said something that is quite interesting, not to say very interesting. She says, and she considers Estuardo and Karen angels. I said that too. Okay, but you know what? It takes one to know one. You are an angel.
Yeah. Well, thank you. And you even came flying. So you're a real angel. Not a Karen and Stuart, no, but yeah, wonderful. That's true. And now, Kim, if people, let's say in the United States, continental USA, or the whole American continent or abroad, want to be part of this wonderful help and movement, how can they reach you? And is there any kind of receipts or something that can help them on their IRS report? Sure. We are a 501c3 in the United States of America. So for those of you in the States, it's a good write-off. For those of you who need to donate, it is really great write-off, obviously beneficial. Many people in Canada, I'm Canadian, so many people in Canada also, unfortunately, we're not a 501c3 there yet. But anybody can donate anywhere. But if you literally have a business or you're an American citizen, then you can have that as a write-off too. But anybody can just go to workplaylove.org and they'll get hold of me or hold of one of our staff. We have one staff member. We have mostly volunteers. Efficient? Yeah. Well, we wanted 90% or more of the money that we bring in to go to the kids, directly to the kids. And just so our viewers know, you are directly in charge financially of the Girls Hogar, Yes. the girls orphanage, right? So we basically pay the minimum requirements for the girls' orphanage to run. We built the orphanage, and it was one thing to build it, but it's another thing to support it. So we have something called the Hogar Heroes, which means Hogar means home, which means you're a hero to these girls. And so we pay for the psychologists, the teachers, electricity, and water. And there's other organizations, a lot of great people, a lot of organizations that help with food, schools, schooling supplies, all those other things. And any surplus that we have, we renovate the boys' orphanage, we help them do stuff. We also help the village people. We've helped build a school, and we're continuing to do transition houses. So we're one of the nonprofits that help. There's a lot of other help out there. And we're just blessed that we could be a little part of this amazing story for all the kids. Wonderful. And it's so beautiful. I mean, when you go to this home, to this Hogar, I remember. Well, I was there 7 years ago when they did the 8 years ago it opened. The girls. 8 years ago, and you built it from the ground up, and the girls Hogar is just shaped in the shape of a castle. It's just absolutely beautiful, and and they have like their murals with the princesses and the dresses, and every time Kim comes to Guatemala, she brings them like dresses and costumes, and it just really makes them forget the unfortunate situation that most of them had to be with. Yeah, and I think it's just a beautiful thing because these kids had a horrible upbringing or something terrible happened to them. So for them to be able to, number one, be safe, be fed, feel at home, feel part of a family, and then live in this princess palace. There's a girl that went to an audience. I was talking to Karen Estuardo to court, and they said, "Do you like it there?" Because I always check on with the kids and make sure they like it. And she says, "Of course I like it. I live in a princess palace." To me, it's a little bit of a fairy tale, but why not? They deserve to have that. Well, thank you so much for sharing your story and your beautiful story. And for everybody, it's Work, Play, Love and workplaylove.org. Yeah. If anyone wants to contribute and donate, be more than welcome. Chica, we're going to have Kim's contact here on screen. Yeah, I'm going to put the website on the screen so anyone that wants can contact her and donate. Yeah, and if you want to ever come and just get an orientation, if you want to come to the Hogar, be involved, it doesn't have to be financially. There's other ways that you can be involved, right? It's not always just about the money. We're called Work, Play, Love because we work a little, play a lot, and love the kids even more. That's the best formula. Yes. And Kim, thank you because you're our first bilingual show. Yeah. Thank you so Love much. you guys. We're going Thank places, you. Chiqui. I know. And with good causes. That's the best. Yes. For sure. Thank you Thank you so much. Thank you, We Kim. love you so much. Until next time. Yes. And thank you, everybody that's been watching us. Thank you so much. Help if you can in any way that you Chiqui, can. ¿y el español?
Ay, a la chiquilla se le olvidó el español. Es cierto, ya me sé, ya sí. O sea, Channel 4, también el chip a la chiqui. No, Chiqui, despídete en invitamos. español. Mil gracias por habernos acompañado en este episodio de Marian y Lex. Estamos siempre con ustedes y por favor les pedimos que continúen comunicándose con nosotros. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos recibido y bueno, hasta la próxima.